Buenas noches a todos. Gracias por conectarse a la videoconferencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el control biológico del girasol. Sabemos que gran parte del girasol que se tenía planificado sembrar para esta campaña de invierno ya se ha sembrado. Por lo tanto, es importante hablar de la principal enfermedad que ataca al girasol, que es la esclerotinia. Y hay muchas experiencias en el tema del manejo con biofungicidas. Es por eso que en esta oportunidad nos va a hablar el ingeniero Oscar Navia de Proimpa. Él tiene ya bastante experiencia en lo que es el manejo de la esclerotinia principalmente, aquí en la zona este. Es por eso que hemos visto como institución hacer esta videoconferencia. Bueno, nuevamente darle las buenas noches a todos y lo dejamos con el ingeniero Oscar Navia. Las preguntas, por favor, al final de la disertación, al chat, y yo se las voy a transmitir al ingeniero. Ingeniero, lo dejo con usted, por favor, para que nos haga la presentación sobre el control biológico de la esclerotinia en girasol. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad de poder compartir las experiencias que tenemos en lo que es el control biológico de esta enfermedad que es muy importante en Bolivia y particularmente en Santa Cruz. Bueno, sabemos que el cultivo de girasol es muy importante. Sabemos que el cultivo de girasol es muy importante en Bolivia y en Santa Cruz, pero este cultivo es afectado por enfermedades, especialmente la pudrición causada por esclerotinia. Esta enfermedad es muy severa y en muchas campañas puede afectar el cultivo, causando grandes pérdidas de rendimiento. Y no solo afecta en el rendimiento, sino en muchos casos también en la calidad en la industria. Pero para controlar esta enfermedad hay tres cosas importantes que necesitamos conocer. Lo primero, debemos conocer al enemigo, en este caso al patógeno, esclerotinia. Es decir, debemos conocer muy bien sus síntomas, su ciclo biológico, las condiciones en las que se desarrolla. Lo segundo que debemos conocer es qué armas tenemos nosotros para controlar esta enfermedad. En este caso son microorganismos benéficos, hongos y bacterias. Y lo tercero que necesitamos conocer es una estrategia de aplicación, es decir, el momento oportuno de aplicar estos microorganismos para que el resultado sea bien efectivo. Conociendo al enemigo, sabemos que este patógeno causa graves daños, ya que tiene una amplia gama de hospederos, ataca a más de 370 especies de hoja ancha, siendo la principal girasol, pero también ataca otros cultivos como soya, frijol, arveja, papa y otros. Y otro factor que es muy importante también es de que este patógeno forma esclerosios. Los esclerosios son estructuras de conservación que tiene este hongo y a través del cual puede sobrevivir durante muchos años, 3 a 7 años o más, razón por la cual es de muy difícil control. Un aspecto importante también que hay que diferenciar son los síntomas que causa la enfermedad, ya que a veces los productores solamente se fijan en los daños causados al capítulo, pero sabemos que esta enfermedad no solo afecta al capítulo, sino afecta a toda la planta desde la emergencia. Y principalmente, por ejemplo, causa pudrición de la raíz y del tallo, en la base del tallo, y toda planta afectada es planta muerta, o sea, está afectando el número de plantas por hectárea que se tiene. Por otra parte, también puede atacar el tallo, y si la pudrición es en el tallo, este se rompe, y por lo tanto es también planta muerta, afectando el número de plantas por hectárea. Y el síntoma que es más conocido por todos es cuando ataca al capítulo.
y causa la pudrición del capítulo, causando severos daños. Y una vez que causa la pudrición del capítulo, forma al final los esclerotes que se van a ir dispersando por el suelo y manteniendo la enfermedad a través de muchos años, ¿no? Cuando las condiciones climáticas son muy favorables, esta enfermedad arrasa las parcelas causando pérdidas de miles y miles de hectáreas, como podemos ver en la foto, ¿no? Otro aspecto importante que debemos considerar en el caso de esta enfermedad son las condiciones climáticas, ya que está íntimamente relacionado con la severidad de la enfermedad. Es común a veces escuchar en algunos casos decir que esclerotinia no se presentaba en alguna campaña agrícola, pero en realidad esclerotinia se presenta en el caso de Santa Cruz todos los años. Solamente que en algunos años, cuando las condiciones climáticas no son tan favorables para la enfermedad, solamente se presenta la fase asexual, es decir, el daño solo va a la raíz y al tallo, al cuello de la planta, afectando el número de plantas por hectárea. En cambio, cuando las condiciones climáticas son muy favorables para la enfermedad, que es cuando hay temperaturas bajas por debajo de 17 grados y alta humedad, lluvia, los famosos surazos que caen en Santa Cruz, quiere decir que se va a presentar la fase sexual. Y cuando se presenta la fase sexual, quiere decir que la severidad de la enfermedad va a ser grave, porque la fase sexual afecta ya el capítulo. Una cosa muy importante entonces es conocer el ciclo biológico de la enfermedad, que lo estamos viendo en este momento. Y como mencioné anteriormente, cuando las condiciones climáticas no son tan favorables, o sea, es el invierno normal que ocurre en Santa Cruz, o sea, temperatura moderada y humedad normal, solo se presenta la fase asexual. Y como vimos anteriormente, la fase asexual se inicia a partir de los esclerosis que están en el suelo, estas germinan como micelio y atacan la raíz y el tallo de la planta, causando la muerte de plantas. Pero esta fase asexual no va al capítulo. La que va al capítulo es cuando se presenta el ciclo sexual. Para que se presente el ciclo sexual, como decíamos anteriormente, tiene que haber temperaturas bajas por debajo de 7 grados y alta humedad, los famosos surazos con lluvia que caen en el caso de Santa Cruz. Si se da esas condiciones, se va a presentar el ciclo sexual, y cuando se presenta el ciclo sexual hay la formación de unas estructuras que se llaman apotesios, más comúnmente conocidos en el campo como cornetitas. Estos apotesios o cornetitas pueden formar miles y miles de esporas, más de 500.000 esporas. Estas revientan y lanzan las esporas como nubes hacia arriba, y estas esporas pueden llegar al capítulo y a toda la planta y disemina la enfermedad a toda la parcela y a la zona. Es decir, que cuando hay la formación de estos apotesios, la enfermedad va a ser severa, porque esas esporas que forman estos apotesios se van a diseminar rápidamente y va a afectar especialmente el capítulo, causando la pudrición. Y una vez que causa la pudrición, nuevamente la formación de los esclerotes. Conociendo al enemigo,
Lo segundo que necesitamos conocer es qué armas tenemos para poder controlar esta enfermedad. Y en este caso, ProINPA ha trabajado durante muchos años junto a ANAPO, los productores y técnicos, en probar microorganismos benéficos que puedan controlar a este patógeno. En nuestros laboratorios de ProINPA, durante muchos años hemos venido realizando selección de microorganismos benéficos que nos permitan controlar a esclerotinia. Dentro de estos microorganismos benéficos que hemos ido probando tenemos hongos como tricodermas y bacterias como los bacilos. En el laboratorio hemos ido probando cientos de aislamientos de tricodermas y los hemos ido confrontando contra el patógeno, en este caso esclerotinia, y hemos seleccionado los mejores. Acá podemos ver, por ejemplo, en esta figura, esta es una placa en donde esclerotinia desarrollado completamente. Esta es una placa testigo y donde podemos ver gran cantidad de esclerotas, prácticamente en toda la placa. En cambio, en estas otras placas, en donde se ha confrontado con tricoderma, por ejemplo, se ve que en la mayoría de los casos tricoderma ha controlado perfectamente la enfermedad. Por ejemplo, acá vemos que este tricoderma prácticamente ha controlado a esclerotinia muy bien. Y lo mismo ocurre cuando los confrontamos contra bacterias, por ejemplo, del tipo Bacillus, en donde podemos ver que, por ejemplo, en el testigo, esclerotinia desarrolló en forma normal y formó esclerotes completamente. En cambio, con otros aislamientos, con diferentes bacterias, el control de esclerotinia se redujo y fue controlado muy bien. De este trabajo, hemos seleccionado los mejores aislamientos que permiten controlar a esclerotinia, tanto de hongos como de bacterias, y se ha formulado un biofungicida que se llama Tricobal. ¿Qué es el Tricobal? El Tricobal es un biofungicida que se puede aplicar o tratamiento de semilla y al suelo, y el Tricobal lo tenemos en dos formulaciones, en polvo y en líquido. Se pueden utilizar ambos. Generalmente la formulación en polvo se utiliza más para tratamiento de semilla y la formulación en líquido para aspersiones al suelo. ¿Qué es lo que tiene el Tricobal? Como dice acá en la figura, el Tricobal tiene un mix de microorganismos. Está constituido por dos tricodermas, Tricoderma harziano y Tricoderma conigiopsis, y dos bacterias, Bacillus subtilis y Bacillus amylocephalicis. Esta mezcla de estos microorganismos implica la combinación de diferentes mecanismos de acción, haciendo que el producto sea eficiente en el control de esclerotinia. Por otra parte, también hemos desarrollado otro producto que se llama Bacterial Mix. Y en este caso, el Bacterial Mix está constituido por una mezcla de 6 bacterias del tipo Bacillus. Y estas bacterias, la característica que tienen es que son endófitas. Quiere decir que penetran a la planta y por esa razón se pueden aplicar al follaje. El Bacterial Mix está constituido por 6 bacterias, entre los cuales tenemos Bacillus subtilis, Bacillus amylocephalicis, Bacillus pumilus, Bacillus laterosporus, Bacillus licheniformes y Bacillus megatherium. Esta mezcla de estas 6 bacterias hace que estas bacterias combinen sus mecanismos de acción y sean muy efectivos para el control del patógeno. Estos productos nos permiten controlar a esclerotinia a través de diferentes mecanismos de acción, pero principalmente es por competencia por nutrientes. Quiere decir que una vez que nosotros incorporamos el producto, ya sea a través de la semilla o por aspersión al suelo, los microorganismos benéficos van a competir por nutrientes con los patógenos
y como son más eficientes en el consumo de nutrientes, van a eliminar al patógeno, compitiéndolo por nutrientes. También lo pueden competir por espacio, es decir, que desarrollan mucho más rápido que los patógenos y van eliminando de esta manera a los patógenos. Otro mecanismo que utilizan es por antibiosis, es decir, que estos microorganismos benéficos pueden formar antibióticos, enzimas y otras sustancias que matan en forma directa al patógeno. Otro mecanismo por el cual actúan también es por parasitismo, es decir, que en este caso, por ejemplo, Tricoderma se enrolla en las hifas del patógeno, lo parasita y lo mata. Y un mecanismo que está siendo muy estudiado y que es fundamental para el control de patógenos es la resistencia sistémica. ¿Qué quiere decir resistencia sistémica? Quiere decir que estos microorganismos, como en este caso, una vez que lo incorporamos, ya sea a través de tratamiento de semilla o por aspersión al suelo, una vez que los microorganismos benéficos son incorporados, estos activan el sistema de defensa propio de la planta, haciendo que la planta sea mucho más resistente a las enfermedades. Cuando se activa el mecanismo de defensa de la planta, en la planta se producen dos tipos de cambio. Un cambio de tipo estructural y un cambio de tipo bioquímico. Estructural quiere decir que la planta internamente va a engrosar sus paredes celulares, etcétera, que va a hacer que sea más resistente. Y por otra parte va a haber un cambio bioquímico porque la planta va a producir antibióticos y otras sustancias como compuestos orgánicos volátiles que le van a permitir controlar a la enfermedad. Si nosotros logramos activar el sistema de defensa de una planta, ya hemos ganado gran parte de la lucha contra el patógeno. Porque quiere decir que la planta ya va a ser más resistente internamente. Y nos va a permitir controlar mucho más eficiente cualquier enfermedad. Conociendo ya los microorganismos benéficos que tenemos para controlar esta enfermedad y conociendo los mecanismos de acción que tienen estos, lo tercero que tenemos que tener es una estrategia de manejo, es decir, el momento adecuado para hacer las aplicaciones de los diferentes productos, de manera que no sea ciega, sino la aplicación sea certera para poder controlar la enfermedad. Y la estrategia que se ha desarrollado a través de muchos años, junto con ANAPO, los productores y los técnicos de las diferentes zonas, tiene relación con estas características de los productos y tiene relación con las condiciones climáticas y está muy relacionado con el ciclo de la enfermedad. Y la estrategia que se ha desarrollado es muy sencilla, ahora la estamos viendo, pero tiene por detrás todo un fundamento técnico. La estrategia básicamente entonces consiste en aplicar Tricobal, que tiene tricodermas y los bacilos, a la semilla. Este tratamiento a la semilla se hace con máquinas tratadoras de semilla y en algunos casos, cuando las sembradoras tienen los coinoculadores, se puede aplicar en forma directa al surco también con los coinoculadores. ¿Para qué se hace el tratamiento a la semilla? Fundamentalmente es para proteger la semilla y la emergencia de la nueva planta. Pero si solo hiciéramos la aplicación a la semilla, no es suficiente, porque generalmente hay gran cantidad de esclerosios diseminados en el suelo, sobre la superficie del suelo. Entonces, para impedir que esos esclerosios que están diseminados por el suelo germinen y ataquen a nuestro cultivo, se recomienda hacer una aplicación de Tricobal L por aspersión al suelo con las máquinas fumigadoras o los mosquitos. O sea, la idea en este caso es formar como una capa de microorganismos benéficos que impidan a que los esclerotos que están sobre el suelo puedan germinar y desarrollar y dañar el cultivo. Esta aplicación de Tricobal L al suelo por aspersión es recomendable hacerlo en la noche
para que los rayos solares no dañen los microorganismos benéficos. Y como generalmente hay gran cantidad de inóculo en los suelos, 15 a 30 días después de esa aplicación, se recomienda realizar otra aplicación más al suelo y al follaje también con tricobal para poder eliminar los posibles escapes que haya habido con las anteriores aplicaciones. El objetivo, como les decía, es inhibir la germinación de los esclerosis que están sobre el suelo. Si nosotros logramos este objetivo de impedir que los esclerotes germinen, estamos cortando el ciclo de la enfermedad. Es decir, se va a cortar el ciclo de la enfermedad y por lo tanto vamos a tener un buen control de la enfermedad. Y especialmente si impedimos la formación de los famosos apotecios que decíamos, o las cornetitas, que son las que forman más de 500.000 esporas cada cornetita, estamos ganando grandemente la enfermedad. Porque si impedimos la formación de los apotecios, ya no va a haber infección a la parte aérea. Y si no hay infección a la parte aérea, entonces el control de la enfermedad va a ser mucho más sencillo. La aplicación, estas 3 aplicaciones a la semilla, inmediatamente después de la siembra al suelo por aspersión y un refuerzo 15 a 30 días después al suelo y planta, es fundamental para el control de la enfermedad. Si logramos hacer eso, el cultivo desarrolla muy bien y ya cuando llega a inicio de floración aproximadamente, se hace una aplicación con el otro biofungicida para aplicación foliar, que es Bacterial Mix, que tiene las 6 bacterias tipo Bacillus. Y esta aplicación es fundamentalmente ya para proteger el capítulo. Realizando estas 4 aplicaciones, en la mayoría de las zonas se ha tenido un muy buen control de la enfermedad. Y en algunos casos, cuando la presión es muy fuerte, se puede realizar hasta una segunda aplicación más de Bacterial Mix si fuera necesario. Con esta estrategia hemos ido probando en diferentes zonas. Y acá, por ejemplo, podemos ver el tratamiento de semilla que se realiza con tratadores de semilla que normalmente existen en las propiedades, como podemos ver en este caso. Entonces, el tratamiento de semilla va a proteger principalmente la semilla y la planta que está emergiendo. Esta posteriormente es sembrada con las sembradoras en las parcelas. E inmediatamente, como decíamos, esa misma noche o en las siguientes noches, se hace la aplicación al suelo, en este caso ya con tricoval. Aplicación al suelo con las máquinas fumigadoras o mosquitos. Como decía anteriormente, la idea es formar como una capa de microorganismos benéficos, es decir, tricodermas y bacillus, que impidan a que esclerotinia nazca y desarrolle. La estrategia la hemos ido probando ya durante muchas campañas agrícolas en diferentes zonas de Santa Cruz. Y ha funcionado muy bien. Acá podemos ver que las parcelas tratadas tienen muy buena emergencia, muy buen desarrollo. Quiere decir que está controlando a la enfermedad y están emergiendo todas las plantas. Permite un buen desarrollo radicular y por ende un buen desarrollo de la planta. Plantas fuertes, robustas que van desarrollando y que van a llegar hasta el rendimiento. Acá podemos ver, por ejemplo, unas parcelas en la parte de arriba donde se ha aplicado la estrategia. Acá son parcelas donde se ve homogeneidad y plantas vigorosas, con buen número de plantas por hectárea, plantas de buen desarrollo y buena sanidad, y por ende, buen rendimiento. Comparado con parcelas en la parte de abajo, en donde se puede observar que el número de plantas no es uniforme, hay espacios vacíos entre ellos, y esta desuniformidad y estos espacios vacíos es precisamente porque esclerotinia ha atacado a la raíz o al cuello de la planta y ha matado muchas plantas. Y a veces con mucha frecuencia
Esto no lo diferencia muy bien. Si vemos con más detalle, acá podemos ver una planta sana y aquí al lado, esta es una planta enferma por esclerotinia, que está marchándose y está muriendo. Acá el daño ha sido al cuello de la planta y por lo tanto no hay circulación de agua ni nutrientes y la planta se va marchitando y muriendo poco a poco. En un estado avanzado, y es frecuente ver a veces en muchas parcelas, plantas que van muriendo prematuramente, como podemos ver acá, en gran cantidad. Todas estas plantas no han muerto por senectud, sino han muerto por esclerotinia. O sea, han muerto antes de cumplir su ciclo vegetativo y por lo tanto causando grandes pérdidas. Acá, como decíamos, el ataque ha sido al cuello de la planta y si el ataque es al cuello de la planta, entonces ya no hay circulación de agua ni nutrientes y por lo tanto la planta va muriendo poco a poco, causando grandes pérdidas en nuestros cultivos. Y si tenemos plantas que emergen con buena sanidad, buen vigor, buen desarrollo, obviamente también vamos a tener buenos rendimientos. Con la estrategia se han obtenido buenos rendimientos en comparación con las parcelas testigo, en todos los casos, en diferentes zonas. Por ejemplo, en este caso, en el caso de la zona de Chihuahua y en la zona de Okinawa. Actualmente, la estrategia la estamos probando ya en un mayor número de zonas y mayor número de productores, como por ejemplo en las zonas de Cuatro Cañadas, Tres Cruces, Chihuahua, San Julián, Charagua y otras. Y en todas ellas, las parcelas están mostrando el efecto positivo que tiene la estrategia. Se ve uniformidad en la emergencia, sanidad, buen desarrollo y por ende van a un buen rendimiento. Como podemos ver acá, parcelas comerciales con buen desarrollo y buen rendimiento. Bueno, eso es lo que quería compartir un poco con ustedes sobre las experiencias que hemos tenido en el control biológico de esclerotinia utilizando microorganismos benéficos. Bueno, gracias, ingeniero. Vamos a empezar con las preguntas. Bueno, nos ha presentado una alternativa para el control de enfermedades, que nosotros como institución también es nuestro trabajo llegar con alternativas al productor, ¿no? Y esta es una de ellas, principalmente para el control de la esclerotinia. Ya, entonces vamos a empezar con las preguntas. Por favor, si la pueden realizar al chat. El costo por hectárea, dice, aproximadamente de un tratamiento completo para el control de enfermedades en girasol. Sí, esta es una pregunta muy importante. El costo es fundamental porque si una tecnología es buena, pero si es muy caro, o sea, no es accesible para los productores. Y esta es una característica muy importante. Como vimos en la presentación, estos microorganismos han sido aislados de las mismas zonas de Santa Cruz, son microorganismos nativos. Estos microorganismos se multiplican acá en Bolivia, lo producimos nosotros en Proimpa, y por lo tanto eso nos permite que estos productos sean de bajo costo. Toda la estrategia completa, que incluye el tratamiento para semillas, las aplicaciones al suelo de refuerzo y aplicaciones al follaje, a la floración, tiene un costo bajo de aproximadamente 100 bolivianos por hectárea. El tratamiento completo, digamos, Tratamiento completo. todo sí, el paquete completo. Sí, paquete completo.
Ahora, como decía, si cuando la presión de la enfermedad no es tan severa, se puede reducir un poco el número de aplicaciones y el costo va bajando, ¿no? Ujú. Otra pregunta, ¿se puede mezclar con otros productos, dice, cuando se aplica el follaje? Sí, todos estos productos se pueden mezclar con otros productos que se utilizan en el cultivo, ya sean fertilizantes, insecticidas, otros o fungicidas incluso. Tanto, tanto para las aplicaciones foliares como para tratamiento de semilla, se pueden combinar con productos químicos también si uno quiere. Esto es importante porque en el proceso de selección que tenemos de los microorganismos benéficos, nosotros hacemos pruebas de compatibilidad con los productos químicos que se utilizan en Santa Cruz para que puedan ser utilizados en forma conjunta si es necesario. Y todos los aislamientos que tenemos nosotros, por lo tanto, son compatibles con productos químicos que se utilizan normalmente en la producción del girasol, ¿no? Perfecto. Bueno, uno no habla del girasol, la pregunta, pero creo que es importante. ¿Es el mismo tratamiento para el tema de la chía? Dice. Sí, 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 sí. Bueno, estos productos se pueden utilizar no solamente en el caso del girasol, sino también en otros cultivos, ¿no? Y actualmente lo estamos utilizando en el caso de Santa Cruz, estamos utilizando en chía, en sésamo, en soya, en maíz y otros cultivos. Precisamente, el hecho de que los productos sean formulados como un mix de microorganismos permite que los productos tengan un amplio espectro y una combinación de diferentes mecanismos que hace que sean eficientes en diferentes cultivos y para diferentes patógenos. ¿El producto solo me controla esclerotinia o también otro hongo? Dice, por ejemplo, el tema alternaria o idiom, que son las enfermedades principales también del girasol, ¿no? Sí, Es una pregunta. justamente esa es muy buena pregunta porque, como decía, como los productos que nosotros tenemos es un mix de microorganismos, eso te permite un amplio espectro de acción y no solamente que está controlando esclerotinia, también está controlando otras enfermedades, como mencionaba, ¿no? Como alternaria y otras. Perfecto. Bueno, aquí una pregunta. ¿Qué distancia se pueden mover las ascosporas en campo? Dice. ¿Y qué pasa si hay inóculo en el ambiente? Sí, precisamente ese es un factor fundamental, como decía, cuando se presentan condiciones climáticas muy favorables, o sea, temperaturas bajas con alta humedad o lluvia, los famosos surazos húmedos de Santa Cruz, hay la formación de los famosos apotecios o las cornatitas, y, y si se forman esos apotecios, cada una de esas va a formar miles y miles de esporas, o sea, más de 500.000 esporas cada uno. Es decir, que se forman millones y millones de esporas que son expulsadas como nubes al ambiente y con el viento, eso puede diseminar la enfermedad rápidamente, muchos kilómetros, 20 a 30 kilómetros en un solo día. Por esa razón, cuando hay ya la formación de los apotecios o las cornetitas, el control de la enfermedad es ya muy difícil. Por eso, las aplicaciones de los productos tienen que ser preventivos. O sea, la clave para controlar la enfermedad, como decíamos, es impedir que esclerotinia inicie su ciclo, ¿no? Por eso se aplica desde el tratamiento de la semilla, después de la siembra al suelo, haciendo los esfuerzos y todas las aplicaciones son preventivas, precisamente por esa razón, para evitar que esclerotinia desarrolle las ascosporas y disemine la enfermedad a todo lado. En muchos casos, lo ideal fuera si en toda una zona todos aplicaran la estrategia, se podría reducir drásticamente la contaminación por esporas de parcelas vecinas o zonas vecinas. Eso sería lo ideal, pero en muchos casos ya está sucediendo eso. En estas campañas anteriores, muchas propiedades vecinas han ido aplicando la estrategia y por lo tanto indirectamente se están ayudando entre ellos a bajar la cantidad de inóculo que hay.
Perfecto, ingeniero. Sí, justo eso mencionaba el anterior martes el ingeniero Barea, que si un vecino no hace un buen control, obviamente tenemos el inóculo ahí y nos pasa a nuestro lote de nosotros, ¿no? Hay una pregunta que quién lo comercializa el producto, obviamente es Proimpa, al inicio de la videoconferencia lo dijimos. Y bueno, hay otra que dice, aplicando biológico, dejaría de aplicar fungicida. Y obviamente si el control es eficiente, ya prácticamente no utilizaremos fungicidas, ¿no? ¿Qué dice ingeniero al respecto? No, como decíamos, los biofungicidas que nosotros tenemos se pueden combinar perfectamente con productos químicos si uno quiere hacerlo, pero en muchos casos, en muchas propiedades se lo está aplicando en forma pura, o sea, puro control biológico. Entonces, esa ya es una decisión que van tomando en las diferentes propiedades los técnicos o los dueños de las propiedades, ¿no? Y aquí hay otra pregunta. Bueno, in vitro se tuvo buen control, dicen, ¿no? Pero a nivel de campo los resultados de repente a veces son un poco erráticos, dicen, ¿no? Hicieron algunos trabajos con alta presión de inóculo, obviamente en campo. Sí, como te decía, esta estrategia la hemos ido probando ya muchos años, bajo condiciones climáticas muy severas, y ha funcionado muy bien. O sea, funciona tanto bajo condiciones no tan favorables como en condiciones muy favorables. La única diferencia, como decía, es que cuando las condiciones son muy favorables, el número de aplicaciones va a ser mayor, ¿no? Y otra cosa Ya se importante puede... también que... No, continúe, ingeniero. Sí. Sí, otra cosa importante también que vale la pena resaltar es que a veces con frecuencia se escucha de que se dice que hay campañas agrícolas en las que no ha habido esclerotinia. Y si nosotros hemos ido viendo anteriormente en las diapositivas, esclerotinia en el caso de Santa Cruz se presenta todos los años. Todos los años hay presencia de la enfermedad. La diferencia está en que cuando el año agrícola no es muy húmedo, no hay los famosos surazos fríos y húmedos, solo se presenta la fase sexual. Y cuando se presenta solo la fase sexual, o sea, solo hay daño al cuello de la planta y en la raíz, o sea, va a haber pérdida de número de plantas. Y no se ve el daño en capítulo. Entonces, como no ven el daño en capítulo, a veces la gente piensa que la enfermedad no se ha presentado. La enfermedad sí se presenta. Está matando las plantas y reduciendo el número de plantas por hectárea. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta, si se puede mezclar con coadyuvantes, obviamente que sí, ¿no? Lo dijo que con Sí, otros sí. fungicidas también, con insecticidas no había Sí. problema. El pH del agua afecta la calidad del biofungicida, dice otra pregunta. Bueno, normalmente los microorganismos soportan un amplio rango de pHs, pero en el caso de que si se usa correctores de pH, es conveniente que puedan hacerlo, ¿no? Ya, perfecto. A ver. ¿Cuántos años debemos esperar para volver a sembrar girasol si un campo está infectado con esclerotinia? ¿En cuántos años podría desaparecer el inóculo? Sí, esa pregunta es muy importante también, porque el problema de esclerotinia no se ha generado en una campaña agrícola. El problema de lo que es patógeno de suelo, no solo en el caso de girasol, sino en otros cultivos también, se genera en varios años o varias campañas agrícolas. Generalmente el problema de patógenos de suelo a veces empieza con un par de plantas en la parcela. En la siguiente campaña ya son manchones y en las siguientes campañas ya son toda la parcela o toda la zona. Es decir, particularmente en el caso de esclerotinia, este es un problema que se ha ido generando durante muchos años y año que pasa el problema se va acentuando porque los esclerotes, si no controlamos la enfermedad, hay formación de gran cantidad de esclerotes y esclerotes cada vez van contaminando más y más nuestros suelos. Por lo tanto,
cuando empezamos a aplicar las estrategias con los microorganismos, estas van a empezar a actuar inmediatamente. Se ve el efecto desde la primera campaña que lo aplicas, en parcelas con gran contaminación, se ve el efecto desde la primera campaña, pero para que la parcela recobre la sanidad y la fertilidad original que tenía, van a necesitar que se aplique la estrategia durante varias campañas agrícolas. El número de años dependerá de cuán contaminado está el suelo. Si el suelo no está muy contaminado, será en pocas campañas, pero si el suelo está más contaminado, tardará más años. Pero los microorganismos benéficos van a controlar la enfermedad y van a recuperar ese suelo. Perfecto. Cuando hicieron los ensayos, el manejo, en este caso el testigo, fue el manejo del agricultor, me imagino, ¿no? Y ustedes hicieron la estrategia con los biofungicidas. ¿Cuánto fue la diferencia en rendimiento? ¿Cuántos kilogramos? Bueno, más o menos de promedio. Sí, la diferencia en rendimiento depende ya de las zonas, el manejo que ha tenido cada propiedad o cada parcela. Pero como ustedes podían ver un poco en los gráficos que mostré, por ejemplo, en promedio la diferencia de rendimiento era superior al 20%. En los datos que mostré era de más de 400 kilos por hectárea con respecto al tratamiento químico. Bien, bien, ingeniero. Bueno, agradecerle, ingeniero, por la presentación. Creo que es una buena alternativa para los agricultores que siembran girasol. Y agradecerle a los participantes que han estado conectados por la videoconferencia. Y lo vamos a subir a la página de ANAPO, la conferencia completa, para que esté ahí también disponible. Y el próximo martes vamos a estar con otros temas, como ser el manejo de piricularia en trigo. También están todos invitados. Y bueno, ingenieros, darle las gracias y las palabras finales de su parte para concluir. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esas experiencias. Y bueno, lo importante es que lo podamos aplicar y estas estrategias y estos biofungicidas puedan contribuir al desarrollo del cultivo, ¿no? Bueno, gracias, ingeniero. Gracias a todos por estar conectados. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Bueno, muchas gracias.